Muy buenas tardes a todos, este servidor, el Cayman, como siempre, dándole la bienvenida a este su podcast favorito titulado Desde los Territorios, donde semanalmente cubrimos la historia de unos antiguos territorios de la lucha libre o un año específico de la lucha libre, como haremos en esta ocasión, que estaremos hablando acerca del año 1995 de la World Championship Wrestling o la WCW. Pero antes de comenzar, queremos, como siempre, agradecer a las siguientes páginas por compartir y darle share al podcast, entre ellas Pride of Wrestling, el podcast Simplemente Robbie, Historias del Puro, Guerrilla Wrestling PR, Forjados en el Deporte, Fiebre Wrestling, Pico Review, la página Fanáticos de la Lucha Libre Oscur, La Vuelta, Trifulca Media, Pro Wrestling Puerto Rico Forum, Legacy Wrestling, como lo haría él y yo, Collection Spot de Rigo Ventura, Pro Wrestling Hidden Gems y también 100% Wrestling Podcast, y sobre todo a cada uno de ustedes que a través de estos pasados 5 años han sacado de su tiempo para escuchar este podcast. Como mencioné, estaremos hablando acerca del año 1995 de la World Championship Wrestling, y para hablar de esto invité a dos personas que son de la ciudad, que como mencionamos anteriormente y lo han mencionado en muchas ocasiones, es la capital de la lucha libre, es la ciudad campeona del béisbol, campeona del básquet, con las mejores escuelas intermedias y superiores de Puerto Rico. Y bueno, es Caguas, la mejor ciudad del mundo. Y para eso invité al presidente y vicepresidente del club de los American Males, Luis Gómez y Miguel Bibiloni. ¿Cómo estamos, mi gente? ¿Todo bien? Gente, todo bien, todo bien. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasa? Nada. Gente, saludos cordiales en esta noche memorable. Bienvenidos una vez más a este humilde podcast con Miguel Bibiloni y con este que está aquí. Así que esperemos que estén todo bien. Acá con mucha calor. Y lo de Caguas, estoy completamente de acuerdo. Caguas es la mejor ciudad de Puerto Rico, guste a quien no le guste. Así que lamento mucho, ¿verdad?, los de Ponce y los de San Juan, pero Caguas es la meca de todo. De la lucha libre. Exactamente. Y aquí humilde. Humilde porque es que nos vienen a hacer a mí la mejor pizza, Mario's Pizza. Exacto. ¿Qué mejor pizza que esa? Pero solamente la que está por la Gautier Benítez. El original. La original, sí, porque la otra que está por donde está el antiguo cuartel de policía, como que no. ¿Eso es Condado Viejo? Sí, Condado Viejo, como que no Condado se lleva Viejo. una receta. No funcionó muy bien, que digamos. Y están caros. ¿Que la pizza de Mario's Pizza? Bueno, todo está caro. Sí, caro. subió, todo están caras. Así Así que nada, estamos aquí. Pues nada, aquí celebrando el segundo Triple Threat, ¿verdad? Sí, tuvimos uno ya anteriormente. Ya tuvimos uno anteriormente y se nos había olvidado decirlo porque entre nosotros le habíamos puesto ese título, ¿verdad? Primera vez, ahora es la segunda vez, ¿verdad? El Triple Threat. Sí, Espero que les guste lo que hacemos hoy. Es mejor Triple Threat que el otro nombre que tenía ¿Cuál? Que es un trío, dijiste la otra vez. Ah, sí, algo así, sí. Es mejor un Triple Threat que un trío. Pero anyway, vamos a hablar del año 1995, la World Championship Wrestling. Un año bastante interesante, porque aquí se plantaron muchas banderas de lo que ocurriría, ¿no?, para que se establecería el Monday Night War. Como siempre decimos a todos que nos escuchan cuando hacemos reviews de año de una compañía, es imposible tocar todo en una hora. Así que tratamos de cubrir los puntos que nosotros creemos que son los más importantes. Pero si ustedes tienen algún punto que quieran compartir, bueno, pueden poner en los comments y podemos, ¿verdad?, pues entre los comentarios pues hablar de esos puntos. Pero este año 95, ¿verdad?, pues fue un año bien interesante. El año 94 había terminado, ¿verdad?, pues con Ric Flair siendo retirado por Hulk Hogan, y también, ¿verdad?, pues el famoso lucha de Starrcade donde ¿quién fue? Vader y Brutus Beefcake peleó con Hulk Hogan, ¿no?, si no me equivoco. Fue en ese año 94, que era un hombre enmascarado, uno de los peores Starrcades ever en la historia. Que no fue porque Hogan quiso que él fuera su dancer. No fue. No se crean, nada que ver. Nada que ver. Oye, ¿tú sabes que me recordó ese gimmick de todo negro? Sí. Black Scorpion.
Sí, básicamente fue como que recrearon eso, pero con Brutus the Barber Beefcake, ¿verdad? Básicamente en el rol de The Black Scorpion. Tengo una pregunta. Compara, ¿cuántas luchas ha tenido Ric Flair de retiro? ¿Cuántas luchas tuvo Flair de retiro? Ajá. Como sus 10, ¿no? Básicamente. ¿Y Carlos Colón? Como con sus 10 también, y seguirán retirándose porque mientras estén vivos, mira las del Invader y las de otros luchadores. Eso en la lucha libre no existe retiro. La muerte es el retiro. Mientras estén vivos, van a seguir luchando, ¿verdad? La gloria. No sé si es la gloria o que pues no tienen más nada que hacer. Eso es lo único que saben hacer. Y el dinero también es lo único que saben hacer, ¿verdad? Con permiso. No, está tomando, sí, con razón, está todo confundido. So, anyway, el año 95 comienza, ¿verdad? Pues con Ric Flair retirado. El plan era que iba a estar todo un año fuera. Sí, para que cuando regresara, ¿verdad? Pues pudiera tener éxito, pero aparecería en televisión, ¿verdad? En otros roles, ¿no? Pero no iba a poder, la línea era que no iba a luchar por todo el año, ¿verdad? Pero esos planes, como me dice el gringo, plans change, y vamos a entrar de lleno mucho en esto. Otra cosa que comienza en 95 es con Eric Bischoff, ¿verdad? Pues añadiendo más pay-per-views a la compañía, va subiendo todos los años y eliminando un poco lo que eran los especiales de Clash of the Champions, que por un tiempo, ¿verdad? Pues fueron los especiales que utilizaba la WCW para vender algunos de los pay-per-views más grandes. Así que con eso comienza el año 1995, con ese aspecto. Y Luis, tú me estabas mencionando para entrar de lleno en Super Bro, que fue el primer pay-per-view básicamente de ese año 95, que tú querías hablar de ese evento. Fíjate, un dato importante. Nuevamente, welcome to our podcast. Bienvenidos a nuestro podcast nuevamente. Esperamos que este podcast les ayude mucho en el conocimiento y las experiencias que básicamente vivimos en ese año, de Miguel y yo, porque después hablamos de eso, pero fue algo, yo vi, como tú dijiste, una transición al 96. En ese evento Super Pro, bien importante, hubo un luchador ahí que estuvo, que fue ex Four Horsemen. Y esa lucha que tuvo ahí con Alex Wright determinó su futuro en la compañía. Me refiero a tu macho, Paul Roma. Hey, yo no acepto calumnias de Paul Roma gracias a Power and Glory, la mejor pareja underrated de la WWE. Pero prosigue. Pues mira, a mí me gustaba también. Te recomiendo en Facebook, búscalo así mismo, Paul Roma Doing Jobs. Búscalo. Ajá. Paul Roma Doing Jobs. Esa pues es vieja, pero te vas a reír como loco. ¿Qué pasa? Por ese tiempo estaba este luchador alemán, Alex Wright. Okay. ¿Qué pasa? La oficina le dice al Paul Roma que haga lucir bien a Alex Wright. Que lo ponga over. Pero que lo ponga, exacto, ponga over. Y el cabrón hizo todo lo contrario. Lo odió, lo humilló, lo trató de estúpido. Tiene que ver esa lucha, porque el tipo no le vende un carajo a Alex Wright. No le vende nada al tipo. ¿Qué pasa? Pues entonces, después de la lucha, lo que siempre hace WCW para votar luchadores, ¿cómo cuál era? FedEx. El otro día, FedEx. ¿Y por qué? Porque Ric Flair quería subir a Alex Wright y él fue la persona clave para que votaran por Roma de la compañía. Hizo sus luchas, pero de 6 luchas perdió 4. O sea, el plan de él era subir a Alex Wright, sí. Pero no quiso y lo que hizo fue joder ahí fue su debut y despedida, fue su despedida de la compañía. Pues era todo bien interesante. Pero qué interesante, porque ya para este tiempo, ya Flair, pues hacía tiempito, ya tenía poder. Su mano
ya tenía poder dentro del Booking Committee. Así que ese detalle pues, cuadra, ¿verdad? Con lo que estaba pasando. Y resulta era que Flair dio la orden de que lo votaran. Porque la compañía le hizo una tarea por Roma, que era poner over al chamaco, y no lo hizo. Y le costó, bueno, se fue, creo que su última corrida de la compañía, pues, pero votaron. Y no creo que intentó en el 96 hacer un comeback con Vince, y dijeron, no, negro, para tú no vienes. Sí, esa fue la última vez que luchó en una compañía nacional. Iba de guay, pero no interrumpa. El peor Horseman de la historia es Paul Roma. Sí, te la doy. No encajaba. ¿Cómo llegó ahí primero? Pues no encajaba, ¿verdad? Fue porque no quisieron, le quitaron el contrato a Tully Blanchard. Espérate, tiempo. Hay uno peor que él. ¿Mongo? Sí, pues ciertamente. Bueno, es unos peores. Sí, pues está entre Mongo y yo digo que Paul Roma, pero está bien. Mira, y lo más brutal es, para el 93 fue lo del... ¿Qué evento hubo de los Four Horsemen que iba a reunir de nuevo? ¿Qué evento era ese? No me acuerdo el evento. Yo sé que yo pagué por ese evento porque era la reunión de los Four Horsemen. Cuando voy a ver a Fifi con Flair ahí, con Odi ahí, y llaman al miembro Paul Roma. Yo, ¿what? Originalmente iba a ser Tully Blanchard, pero... Por la droga. Sí, por el asunto de las drogas, no, y también por el hecho de que lo que le ofrecieron fue una miseria. Y él dijo, no está bien. No pero pues todavía luchó la compañía, entonces fue para el 93, 94. En el 94 tuvo una lucha con Terry Funk en un evento que se llama Slamboree, que era el evento de la... por eso ese Slamboree 93 se llamaba The Lions Reunion. Sí. Y yo pagué por verlo por Horseman, cabrón. Y no, por Roma. ¿En serio? Y te agarraron de... Pero bueno, chavo. Pero una pena porque independientemente de lo que haya pasado con los Horsemen, el tipo no era malo, o sea, el tipo era buen luchador, pero pues nunca se dio el break como tal. Yo creo que el highlight de fue Power and Glory y lo de los Horsemen. Hizo una parejita bastante buena con Mr. Wonderful, Paul Orndorff, ahí en WCW. Pretty Wonderful. Pretty Wonderful. Sí. Pretty Wonderful. Tuvo una bonita corrida ahí. Harley Race se lastima en un accidente de carro. El retiro de Flair básicamente pues dura menos de lo que canta un gallo y es traído de vuelta como manager de Vader. Y en ese tiempo pues había un feudo entre Hogan versus Vader. Miguel, ¿qué me cuentas de ese feudo que también tuvo una lucha ahí en Super Bro? Mira, en la lucha de ellos, de verdad que ahí esa lucha a mí no tenía ni pie ni cabeza. Ahí se metió Flair. Esa era la que era por el strap match. No, ¿verdad que no? No, eso no fue el strap match. Sí. En ese pay-per-view, ¿fue el de strap match o fue después? Fue después. Fue después, ¿verdad? Sí. No, pues aquí, pues sí, pues estoy confundiendo entonces el evento. Porque ese de strap match, eso. Pero aquí, nada, ahí Hogan gana por descualificación, porque entonces Flair se mete y la lucha, pues, normal lucha de Hogan, haciéndose Uber, ¿verdad? Y no sacando el potencial, ¿verdad? De lo que Vader era capaz de hacer, ¿verdad? Yo siento que Vader todo el momento que estuvo en WCW hasta su salida unceremoniously, ¿verdad? Nunca se le sacó como que el jugo a él. Contra Japón. Frase, ¿cuál decía? Recuerda la frase que decía. Repítelo otra vez, Luis, porque te perdiste. Ahora. Sí. Y ahora. Ok, recuerda que Hogan tenía una frase. ¿Cuál era? That doesn't work with me, brother. Oh, yeah. y vamos a hablar de eso, del poder creativo que tenía Hogan durante ese tiempo. ¿Qué me pueden decir del poder creativo que tenía Hogan en ese 95?
A pesar de que había un comité, ¿verdad? Que habíamos mencionado la otra vez, se me quedó. Terry Taylor estaba en ese comité. Era uno de los que se me había quedado. Yo como que me estaba, ya, sí. Ese otro que a mí me gustaba mucho hasta que llegó lo de Red Rooster y ahí se me cayó el héroe. Olvídate, ya un buen luchador. Pero bueno, nada, sí, había, eso pasa cuando hay demasiadas cabezas dando vueltas en un mismo sitio y opinando y jalando para aquí para acá en términos de los poderes. Hogan, al ser Hogan, pues tenía la ventaja sobre todo el mundo. ¿Por qué? Porque él tenía creative control. Él hasta en las promos, que lo vi hace un rato, que estaba viendo uno de los Nitro, diciendo que no, bueno, no Nitro, en uno de los pay-per-view, diciendo que no, que gracias a mí en la otra promoción es lo que es, y fue por gracias a mí. O sea, el ego, olvídate, por elevado. Pues ese mismo concepto, ¿verdad? De ahí es que saca todo lo demás, porque la influencia de él es absurdamente importante para todo lo que pasó durante ese año, por lo menos con las cosas en las que él estaba envuelto. Y te incluyo, eso en base provocó el cierre de la compañía en el 2001, en parte por él. Porque él tenía el poder creativo, el libreto tenía que pasar por sus manos antes de que fuera el show, a ese nivel. De su personaje. No tan solo de su personaje, de todo. Bueno, particularmente con sus panas. Con sus panas. Bueno, pues. Él tenía ese poder de. Beefcake, John Tenta, ¿quién más? Los Nasty Boys. Nasty Boys. Entonces, todos los panas de él, hasta cierta manera. Entonces, eso afectaba un poco el producto porque quizás tenías unas ideas a largo plazo y si él decía que no, pues básicamente, ¿verdad? Pues hasta ahí moría. Pero está al otro lado de la moneda. Era el precio que tenían que pagar para recibir la credibilidad que no tenía WCW con el mainstream, ¿no? Con la prensa americana, con la televisión, con todo eso, pues era un deal que hizo WCW, se acostó con el diablo por tratar de recibir, ¿verdad? Pues esa exposición que todavía podía tener el nombre de Hogan, ¿no? En ese tiempo del 95. Te hago una pregunta. Eventualmente quedó quemado, se quemó. O sea, el character se quemó de una forma que eventualmente cuando él le hacen el acercamiento para hacer el turn para iniciar el NWO del third guy, él inicialmente había dicho que no. Él como que no caía en tiempo de que mira, ya Hulkamania lo que era, pues eso murió y estaba muriendo hace meses largos. Pero bueno, un pequeño hint de lo que eventualmente pasó fue cuando que a Luis le encanta eso, cuando le cortaron el bigote. Vamos a hablar después. Pero bueno, acá, ya que es que a mí se me ocurrió lo mismo que ven acá, la tiradera de Vince con The Hulkster, de Nacho Man y Skin Jim fue ese año, ¿verdad? 95. 96. Skin Jim, ya no que me acuerdo de Skin Jim, de Hulkster y de Nacho Man. Eso fue en el 96. Sí, pero ahí en ese momento ya los ratings se los estaban comiendo hace rato. Sí. Y la única forma que él podía atacar, ¿verdad? Era haciendo eso. O sea, no había otra forma de hacerlo. Entonces, durante ese tiempo también aparece la figura de Randy Savage, quien había sido una figura importante de la compañía WWF, ¿no? Y de repente, pues, sale de la WWF y aparece en WCW nuevamente como aliado de Hogan, ¿verdad? En este tiempo. Y aquí empieza a intervenir lo que es la historia, ¿verdad? De Flair contra Savage. Pero eso lo vamos a hablar más de lleno porque antes que ocurriera ese ángulo, pues la WCW, aprovechando la popularidad que tenía ECW en aquel tiempo, pues deciden hacer un pay-per-view llamado Uncensored 95, donde supuesta y alegadamente pues eran luchas sin reglas, luchas con especialidades o estipulaciones en cada luchas que pues realmente pues eran diferentes a lo que se iba a ver, no eran luchas no sancionadas por WCW.
¿Y qué pasó en ese evento de pay-per-view? Uncensored 95. Mira, lo primero que pasa en ese, la primera lucha, la infame lucha entre Blacktop Bully y Dusty Rhodes en el trailer lleno de heno, que en aquel momento, un poquito de trasfondo, ¿verdad? Por lo que voy a explicar ahora. WCW tenía, antes de llegar a este año, tenía un no blood policy. Sí. El no blood policy, Turner Broadcasting no le permitía a WCW ser una compañía de lucha full, ¿verdad? Porque ¿qué incluye eso? El color, ¿verdad? Eso Sangre, en la sangre, ¿verdad? Ahí el palomeo ahí, el palomeo. De hecho, después vamos a hablar de uno que yo noté que estaba, bueno, fue una cosa espantosa, pero bueno, de las poquitas que hubo. Pero en este caso, a ellos se les dijo, ellos lo sabían de antemano, y eso que esta lucha fue sumamente editada, precisamente porque ellos, los dos, terminaron botando sangre, y si tú te fijas en la lucha, todos los ángulos, todo lo que mostraban eran los ángulos donde ellos se veían de ladito o de espalda, o no se veía bien, había un tubo entre medio, todo, hasta que finalmente, pues, Blacktop Bully pues gana cogiendo el horn, ¿verdad? La campanita, una cosa bien estúpida, esa lucha, y de ahí pues nunca lo volvimos a ver a ninguno de los dos. ¿Por qué? Porque violentaron. Entonces y te incluyo además de eso que en 88 Dusty lo votaron por eso mismo. Sí, porque por lo que te digo, eso venía desde antes. Lo que pasa es que en el 94 eso se incrementó. Al Turner entrar y ser dueño de ya esto estaba puesto, pero no estaba tan rígido, ¿verdad? Pero al Turner Broadcasting entrar y ya salir de Jim Crockett, pues entonces este policy lo hacen bien fuerte, excepto en ciertas ocasiones que sí lo permitieron, que lo estaba comentando con Lee ayer o antier, que ese detallito, un detallito minúsculo en algunas de las luchas, quizás pudo haberle dado más dramatismo y más peso a la historia, ¿verdad? Como pasó con la historia de Savage con Flair, que después que sucede la lucha donde Savage se venga del papá, ¿verdad? Que Flair lo lastima. Hay otra lucha más adelante que es la de eliminación para que entonces Flair luche por el campeonato. En Stark, que Macho Man le da con el megáfono de Jimmy, pero ¿qué pasa? Le da y rápido que cae Flair al piso, no lo ve y se tira encima de él y él es el que lo palomea. Sí. Pero exagerado. Pero para que te des cuenta que en parte el downfall de la compañía en parte fue por eso mismo, también por esas políticas estúpidas que pusieron al Booker. Pero están limitando lo que es la lucha como tal. ¿Sí? Exacto. Pues volviendo a esa lucha del camión, ¿no? Pues para explicarle a la gente que quizás nunca ha visto esta lucha, ellos agarraron un camión, lo llenaron de geo, ¿cómo se dice en español? Heno. Y tenían el helicóptero, tenían otros camiones, otros trucks grabando mientras ellos peleaban, y toda la lucha era llegar a la otra esquina, ¿verdad? Del camión y agarrar y tocar la campana. Una de las ideas más estúpidas que se ha visto, y gastaron creo que $1 millón o $1.5 millones en filmar esta lucha, pues que no vendió ni un ticket. Y para aquellos que quizás se pregunten quién caramba es Blacktop Bully, pues lo conocimos, ¿verdad? Como Touch Push-Up, Repo Man, Demolition Smash, así que tenía varios nombres, ¿no? Y llegó acá como bajo el nombre de Blacktop Bully. En ese evento también ocurrió una lucha de Leather Strap Match entre Vader contra Hulk Hogan, supuestamente para terminar el feudo. ¿Qué sucedió en esa lucha? ¿Quién, Miguel? ¿Tú ahora sí voy a decir la que... Okay, sí, pues, como dije ahorita,
traté de decir ahorita, esa lucha no es que no tenía ni pie ni cabeza, pero es que el final, el finish, no hizo absolutamente ningún sentido, porque planchan a Flair, que no tiene nada que ver con la lucha. Hogan viene y le pone el strap porque, pues, claro, por supuesto, Flair está interviniendo en la lucha. El favorito de Luis y mío, Renegade, estaba ya haciendo, ¿verdad? Cuerpo lindo, no hacía nada. Ese fue el debut de él. Bueno, exacto, el debut de sí. De Renegade. Pobrecito, bendito. Pero bueno, y entonces no. Pasa otra cosa, que Jimmy Hart durante el pay-per-view lo habían secuestrado o lo habían escondido en algún lado. Y de momento llega de la nada con las ropas así, todas desgarradas. Gracias, todo desgarrado, y en ningún momento explican de dónde fue que salió, dónde él estaba, qué pasó con él, nada, absolutamente nada. Todo el mundo tengo una pregunta. Esa lucha supone que sea otra esquina, ¿verdad? Sí, 4 esquinas. Lo que pasa es que las 4 esquinas Hogan las tocó con Flair. No con Vader. No con Vader. Y en una de esas luchas, no sé si fue la de Super Bro o la de esta, que Vader le hace el powerbomb 3 veces y Hogan no lo vende, se para como si nada. No sé si fue esta o fue la anterior, estoy confundido. Pero hay una lucha que le hace 3 powerbomb y Hogan se para Hulk up, tú sabes, como de la nada. Acuérdate que el superhéroe no puede morir, tú sabes. Sí, pero básicamente es el peor. Hubo una lucha que entre Savage y Avalanche que no había DQ y terminó una descalificación. Con eso te digo todo. O sea, ese pay-per-view fue un fracaso total. Eso fue una basura. Y bueno, pensé que Luis había frisado, pero ya se deshizo. La verdad que ese pay-per-view fue un desastre. La lucha anterior a la de Hogan y Vader fue la de Nasty Boys y Harlem Heat por el campeonato, y era un Falls Count Anywhere. Y se concentraron en una parte donde ingeniosamente pusieron todos los carritos de hot dog y y eso fue un desastre, pero un desastre brutal. Todo el mundo salió cubierto de ketchup y de mostaza, y ahí eso yo por poco le doy para adelante, porque de verdad que eso fue una leña de lucha. No sirvió para nada. Pero fue, y no sé si están de acuerdo conmigo, fue el fondo y de aquí subieron. Pero fue el evento donde tocaron fondo y de aquí empezó otra vez el ascenso. Como que, o sea, de aquí they couldn't go anywhere, no podían ir para ningún lado que no fuera up, porque ¿Y quién fue el Booker ahí? ¿Quién fue el Booker de la compañía en ese momento? Pues el comité creativo. El comité creativo que había y más Hogan. Más Hogan, sí, que tenía la voz final. Pero al final de la lucha, ¿verdad? Aparece un enmascarado, se revela que es Randy Savage, alinea con Hogan, y ahí comienza el primer feudo bueno que tuvo WCW en ese 95, que fue el feudo de Flair versus Savage, que comenzamos a hablarlo en el review que hicimos del pay-per-view de Great American Bash, ¿no? Y este feudo fue tan bueno que fue lo que levantó otra vez las asistencias a los house shows de WCW, que estaban en el fondo. La gente estaba interesada en ver a Randy Savage cobrar venganza contra Ric Flair por haber atacado a su papá, y el feudo, ¿verdad? Pues fue un feudo que básicamente corrió durante todo el año, a pesar de que a veces luchaban con diferentes oponentes. Fue como que el feudo que finalmente como que ayudó a WCW a establecerlos otra vez, ¿verdad? Después de haber tocado fondo en ese Uncensored 95. ¿Qué les pareció a ambos ese feudo de Flair con Savage? Aunque ya lo hablamos un poquito, ¿verdad? Con relación al... Bueno, ese feudo viene de WWF de un tiempo atrás, con los Mega Powers. Sí. Pero aunque tú no lo creas, entre los dos es una relación de love and hate. Love and hate. Recuerda que el fan de WCW está acostumbrado al old school. Tú no puedes llevar allá un show de cartoonish porque te lo boicotea. Yo creo que, como tú dices, es que volvemos, es que el fan de ella compañía le gusta el old school y le gusta lo que hay.
Y por eso tuvieron problemas de aceptar a Hogan y esa caricatura de Hogan como campeón, y se le hizo difícil, y por eso fue que no les quedó más remedio que eventualmente virar a Hogan de rudo, porque ya la fanática de WCW estaba harta de él ya. Estaba bastante alta del hombre, ¿no? Y todo lo que estaba pasando. Pero fíjate, pero te interrumpa, el Randy, ese 95, 96 fue un punching back de muchos, ¿sabes? ¿Cómo fue un punching back, mano? Pero tuvo una buena corrida. Sí, por eso. No, brutal. Esa corrida de Savage del 95 al 96. Todas las pelas las cogía Randy Savage. Pero eso lo hacía aceptado el fanático de WCW, a diferencia de Hogan. Exacto. Porque la gente sufría con Savage. Acuérdate que Savage en este momento era el segundo babyface de la compañía, ¿verdad? Que tenía que estar sufriendo y eso, ¿verdad? Y todo con esa historia nada más. Él estuvo sufriendo todo, envolvió a su papá, ¿verdad? Y yo por lo menos estoy disfrutando cuando vi todos estos pay-per-views, porque gente, yo vi todos los pay-per-views en cuestión de semanas, vi todos los 10 pay-per-views de ese año, incluyendo el Collision in Korea, porque para efectos del año, pues eso se incluye, pero eso se puede hablar después. Y Savage, yo encuentro que luego cuando empieza con NWA como que le bajan, pero en este año sí, pero previo a eso eran coge galletas de NWO hasta que hace el turn, sí, claro, sí. Exacto. El que yo digo pienso que se afectó bastante fue Sting durante el 95. El paso de ser la cara de la empresa a básicamente ser el tercero o cuarto luchador detrás de Hogan. Es por lo mismo. Hogan, Savage, y Renegade estuvo más arriba que él, yo diría, en ese año 95. Pero Sting básicamente lo bajaron al campeonato de televisión. Ya claro, vamos a hablar de algo importante de Renegade. Jim Farmer no es el mismo luchador que hizo la promo que ya de Yep. Era otro Jim Farmer, que es diferente. Jim Farmer es fake Sting. Sí, de hecho, eso lo aclaró uno de los viewers, ¿verdad? Y le agradecí, ¿verdad? Le di las gracias por eso, porque, ¿verdad? Aprendemos. Porque hay un Jim Farmer que hace una promo bien tecata de que el tipo no puede salir 10 libras mojadas. De hecho, esa promo está en la página de nosotros, en Facebook, que hace unas promos tan mierdas que solamente dice yep y más nada. No que... Sí, yep. Full force. Pues full force power. Mira esto. Full force. No. I'm going full force. And I'm mad. I'm mad now. Mira, Keith, ahora que tú mencionas a Sting, es bien curioso. ¿Te acuerdas lo que te comenté los otros días cuando hiciste el podcast que te escribí? Que te comenté que cuando Magnum tiene el accidente, si Sting hubiese estado en la compañía en ese momento, la historia ahora mismo en ese 95 hubiese sido otra total y absolutamente distinta. Sí, yo estoy de acuerdo. Hubiese sido el top guy, pero de tiempo. Pero sí. ¿Cómo hubiese sido la dinámica? ¿Cómo hubiese sido la dinámica? Después que te escribí me puse a pensar cómo hubiese sido la dinámica si eso hubiese pasado, que Sting se hubiese convertido en ese. Claro, Sting llegó un año después a Crockett. ¿Qué hubiese pasado si en el momento que él subiera y entrara Hogan, cómo esos dos iban a chocar? Porque iba a estar en el mismo estatus iba a ser algo completamente diferente, y eso es uno de esos big what if de la historia. Sí. Finalmente se anuncia la lucha final entre Hogan contra Vader en Pero espérate, antes que siga, ¿qué luchador enterró a Sting? ¿Cuál de todos? No, dime. Fue en el 97 Hogan, eso lo sabemos. Exacto. Ok, volviendo al 95. El infame Starcade.
Sí. Finalmente se firma la lucha para el pay-per-view Bash at the Beach, que fue celebrado en julio 16 en California, en una playa, literal. Lo hicieron en una playa. El visual está bien loco, aunque no hicieron ni un penny, pero el visual está bien loco de ver una lucha enjaulado en una playa. Y ahí finalmente, ¿verdad? Pues es la lucha final entre Hogan versus Vader. ¿Qué sucedió en esa lucha? ¿De Miguel? Ok, para empezar, la jaula parece que estaba cogida con straps. De hecho, straps. Sí, mano, esto está brutal. Pues nada, la lucha, Hogan en un momento usa la máscara grandota esta que tiene Vader. Sí. Esto hace la lucha típica de Hogan. Se mete Vader, Flair, que de hecho es la única vez en mi vida que yo he visto que Flair de una brinca la verja completa y cayó afuera, pero feísimo cuando entra cuando pasa lo que pasa después, que le cuesta la lucha por la intervención de Flair, le cuesta la lucha a Vader, y Vader hace el turn, ¿verdad? Y se va detrás de él y se va detrás de Arn Anderson, que también se había metido. Y ahí es donde Flair brinca, que yo jamás en la vida había visto a alguien brincando así, un cage. Pero eso fue, ¿verdad?, lo que pasó con esa lucha. Y ahí aparece Paul White, quien nos habían enseñado en un par de ocasiones sentado, ¿verdad? O The Giant, como quieran conocerlo, o The Big Show, como quieran conocerlo. Aparece, ¿verdad? Durante ese evento, y es donde le tira la camisa, ¿verdad?, a Hogan, diciendo "Remember this", tratando de indicar de que era el hijo, ¿verdad?, pues de Andre el Gigante, que fue la historia que trataron de vender al principio. Y pues tuve a Hogan temblando, "Oh my God, la camisa de Andre", o sea, para tratar de vender de que pues era el hijo de Andre. Y de un difunto. En ese evento pues es que aparece, ¿verdad?, el cambio de Kevin Sullivan, que se convierte en The Taskmaster. Y aparece con un luchador que se llama The Zodiac en ese evento. ¿Quién es The Zodiac? Tiene que ver con Barber. Tiene que ver con Barber. Sí, tiene que ver con Barber. En otro gimmick de Really Big Face. Y ahí es donde comienza el Dungeon of Doom. ¿Qué ustedes piensan de ese grupo del Dungeon of Doom? Mira, el Dungeon of Doom es total y absolutamente lo que Luis mencionó ahorita, la parte cartoonish. Cartoonish, claro. Sí. Que contrastaba totalmente con el concepto que Bischoff quería hacer con la compañía en general. Porque lo que quería era, yo no sé cómo lo permitieron, ¿verdad?, hacer eso. Supongo que es por el poder hasta cierto punto que tenía Sullivan, pero supongo que debe ser eso porque no había más ninguna otra razón. El poder creativo de Hogan. Hogan quería eso. Exacto. Pero Bischoff lo que quería era directamente hacer la competencia con WWF. Quería que el producto se viera algo igual, bien hecho, igual o mejor. Igual o mejor. Producción, más chavos metidos en producción. Esto mismo del Bash at the Beach, eso era algo que no se había visto anteriormente. La misma cuestión del Collision in Korea, que eso fue histórico, eso jamás se volvió a dar. Diferentes cosas, ¿verdad? Esto que hacían que el producto se elevara a un próximo nivel, justamente para competir con la única que podía competir, que era con WWF. Ahora, una de las malas, ¿verdad?, era el Dungeon of Doom. Eso a mí nunca me lo vendieron de ninguna manera. Mira, ahí estuvo Kamala, ahí estuvo Zodiac, estuvo ahí ¿quién más? Bueno, Zodiac, Kamala, John Tenta estuvo con ellos ahí, Shark estuvo, Sara madre. Uno que era bien grande, creo que era, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre y no quiero decir un mal nombre. Estoy seguro que Rigo Ventura me va a escribir si se llamaba tal y tal y tal, que era como Jeep Swanson, creo que era, que luchó en la lucha esa de las 8 cajas, pero no me acuerdo ahora. Anyway,
Sí, básicamente tenía dos compañías. Tenía lo real que estaba pasando con Flair y Savage, con Vader, con Arn Anderson, con toda esta gente, y tenía a Hogan como en otro mundo batallando estos monstruos, ¿no? Te interrumpo. Ya conseguí los miembros de Dungeon of Doom. Ok. The Master en el 95. The Taskmaster 9597. Kamala. Lex Luger, brother, 9596. Jimmy Hart, Shark, Vader, Zodiac, Men, papá, The Giant, Hugh Morris, The Barbarian, Conan, Max, Big Boa, Juan Van Gang, Sigansta, Loch Ness, ¿quién más? Brown de Leprechaun. Pero muchos de estos fueron para el 96. Cuando dijiste Max, ese es Max Muscle, el bodyguard de Diamond Blast Page. Básicamente eran monstruos que tú los alimentabas a Hogan. Básicamente estaban tratando de recrear el run de Hogan del 85, que tuvo pues a Kamala, tuvo a Big John Studd, tuvo a King Kong Bundy, tratar de recrear eso para ver si eso levantaba el interés en Hulk Hogan. Pero tú me perdonas, eso es mucho mejor que Dungeon of Doom. El del 85 de Hogan. Claro. Pero eran otros tiempos. Tú no puedes. En el 95 en el 85 funcionaba porque era cartoonish todo. Era cartoonish todo. Tenía, o sea, pero y eso en parte jodió el negocio. Ese es el cartoonish. Pero mientras estaba sucediendo eso, ocurre una de las mejores historias de la perra vida del año 95-96, de los 20 años de lucha libre, es que comienza el feudo entre Ric Flair y Arn Anderson, ¿verdad? Luego de Bash at the Beach, y que lleva, ¿verdad? Y eso te lo voy a dejar a Luis, porque Luis anda salivando desde hace como 4 semanas por explicar esto, pero déjame explicar esta parte. Básicamente, luego de Bash at the Beach, Arn Anderson y Ric Flair insultan a Vader, no porque no hizo el trabajo de ganarle a Hogan. Vader se revela y se ponen, ¿verdad?, pues a pelear entre ellos, y eso lleva una lucha entre Arn Anderson y Ric Flair contra Vader, donde, ¿verdad?, pues Vader, ¿verdad?, pues les gana, y ahí empiezan los problemas entre Ric Flair y Double A Anderson, que eran pues supuestamente amigos. Y Luis, de aquí en adelante, pues te lo dejo a ti. ¿Ya? Sí, ya. Gracias. De nada. Bueno, este ángulo de estos dos en Puerto Rico yo nunca lo he visto. Y yo creo que nunca va a pasar. Porque no hay luchadores que hagan ese tipo de obra titánica. Resulta que Flair siempre, y todos sabemos, que históricamente gana con trampa. Sí y no. ¿Qué pasa? Según mis recuerdos, hubo una lucha a Ice Right que Flair le dijo a Arn que lo ayudara. Le dijo, no, negro, hazlo por tu cuenta. Y ahí creo como unos tipos de roces entre ellos dos. Después se mete ahí por medio Brian Pillman. Con Double A. Se va del lado de Double A. ¿Qué pasa? Históricamente se sabe que Sting y Flair no se llevan. Y si era por negocio. Punto. ¿Qué pasa? Pues Flair va donde Sting a que lo ayude. 1 vez, 2 veces, 3 veces, y Flair jode, hasta que un Saturday Night Event, si no me equivoco, pues, en un pro, ¿verdad? En un WCW. Pero es sábado, ¿verdad? Era sábado. Sí. Sábado, ¿verdad? Sí. Pues entonces, pues está Flair ahí y llega Flair con los nenes. Y va allí con los nenes ahí, mira, Steve, por favor, hazlo por los niños, por favor. Ayúdame contra WA, contra Brian Pillman, que estoy solo. Y Steve como que, este cabrón me va a joder la vida. y lo piensa, y le dice, ok, te voy a dar
por esta vez, the benefit of the doubt, if you swerve me, te voy a joder y te voy a matar. I'll leave you for dead. Dead. Y yo, diablo, coño. ¿Qué pasa? Está bueno. Sí, eso quedó cabrón. Estiman unos nenes arriba para ayudar a Sting. Brutal, porque usó los nenes de carnada para Sting. Hubo una lucha después de eso que fue en pareja entre Flair y Sting contra ellos dos, ¿verdad? Contra Anderson y Brown Pillman, sí. Entonces Sting dice, coño, todavía me demostraste que puedo confiar en ti. Y qué sé yo, que demostré. Y después fue en Halloween, fue el evento. Sí, Halloween Havoc, que le da una pena a Flair con un paño blanco aquí, sin camisa, pantalones cortos ahí, contra ellos dos, y Sting ahí fajado con Pillman, con Double. Y en el momento, mi pana, que va donde Flair, a ver la mano, Flair hace la mano, entra Flair ahí con el peleecito y le cae encima a Sting. Y detrás los otros. Entonces, exacto, de los tres. Entonces, Sting intentó hacer combate, pero no podía. Sting cuando traicionó se levantó y le cayó encima de Flair, pero eran 3 contra 1. Sí, no, ese comeback que hizo pequeño, ¿verdad? Porque no, eran 3 contra 1. No, creo que intentó 2 veces hacerlo, 2 veces. Súper intenso. O sea, que sí, porque se vio como que estaba molesto, estaba encojonado, se vio real. Este cabrón me la hizo. Lo que yo sabía que me iba a hacer, me lo hizo. Pero mírate esto. Mírate esto. A la semana después, era un Nitro. Pues, para aquel tiempo, pues había los Viewer Choice. Entonces, pues, alegadamente de programa, la gente llamaba para escoger el main event de esa noche. Si lo hacían de pero creo que me estoy adelantando porque entra alguien ahí, o lo digo ahora. No, eso déjalo ahí. Y porque brincamos algo, ¿verdad? Que se me olvida. Espérate, déjame apuntar que se me olvida. Apunta. Pero comienza el ángulo de la reformación de los Horsemen. Con Pillman. Flair, Pillman, Arn Anderson y Chris Benoit, que es el 4º miembro que fue en esa ocasión. Que había llegado hace poco a la compañía. Pero ven acá, te hago una pregunta. Ese fue el año que hicieron el ángulo con Kevin Sullivan y Benoit y la mujer. El 96. Está bien, ok. Este muchacho está adelantado. Pero mientras estaba ocurriendo todo eso, Ted Turner tiene una reunión con Eric Bischoff y le dice, fíjate, las asistencias a los house shows están subiendo, el rating del programa de los sábados está subiendo, pero todavía la gente piensa que la WWF es número 1. ¿Qué podemos hacer? Dime, Eric, ¿qué podemos hacer para competir y ganarle a la WWF? Give me prime time. ¿Y qué dijo Bischoff? Lo dije ya. Da Miguel Liro. Prime time. Give me prime time. Give me prime time. Y no solo prime time, pero le dieron el lunes, el mismo día que tenía la competencia. Pero él lo dijo por vacilón. Le dijo, sí, fulano. Dijo, a ver qué pasa. No tenía medio. Vamos a ver qué pasa. Fulano, dale el prime time a este cabrón aquí. Eso. Done. Ya. Dáselo ahora mismo. Sí, que era la cadena pues número 1 en cable TV en aquel tiempo. Dime, Miguel. No, y no solamente le dio el prime time, directamente compitiendo con Raw y añadido a eso, en vivo. Sí. Que ese era el game changer que los iba a elevar porque ya entonces no estaban como Raw, que Raw era grabado. Era grabado. Y lo tiraban, ¿verdad? a la hora habitual. Pero esto estaba ya en vivo. O sea, que todo lo que pasaba en el momento. Bicho lo decía. Gente, esto es en vivo. No es como The World Wrestling Federation que están grabados allá. Y ya para el segundo o tercer Nitro, ya empezamos a Bischoff, que by the way, los comentaristas iniciales, ¿verdad? De Nitro eran Mongo McMichael, Eric Bischoff y entonces Bobby Heenan. Tony Schiavone y el perro. Y Pepe.
Y el perro. Tony Schiavone lo dejaron para sábado con Dusty Rhodes. Ya luego cuando llega el 96, que se pone más complicada la cosa, cuando viene a correr, ¿verdad?, lo de NWO, ya entonces Bischoff se tiene que salir, ¿verdad?, porque tiene que encargarse otras cosas, y ahí entonces Tony Schiavone se queda fijo hasta el final del run, hasta el 2001, que fue la voz entonces de Nitro, ¿verdad?, la voz oficial de Nitro. Y el primer episodio de Nitro ocurrió desde el Mall de América, que es el mall más grande de Estados Unidos, y el visual, ¿no?, de ring en el medio del mall y la cámara dándole para abajo y todo eso alrededor, es un visual que hasta el día de hoy, ¿sabes?, es increíble porque era algo totalmente diferente a lo que habíamos visto en lucha libre, y hay que darle crédito. Y te comento más, perdón te trompa, ese primer Nitro lo vimos en tu casa, Miguel. Ese 4 de septiembre del 95. 4 de septiembre comienza, ¿verdad?, el programa Nitro, y es totalmente diferente a lo que se había visto en televisión, y se ve un producto, pues, que va a estar en vivo, más refresh, más vivo, y desde el principio, desde la primera lucha que fue Liger contra Pillman. Excelente lucha. Excelente lucha. Tú veías que era un estilo totalmente diferente de programa, ¿no? Tenía diferentes cosas, y para hacerlo más complicado termina con una sorpresa. ¿Qué sucede en la parte final del primer programa de Nitro? ¿Quién aparece? No, ¿quiénes estaban luchando ese día? ¿Quién estaba luchando? ¿No era Flair y Sting? Sí, Flair y Sting. Y entró ahí nada menos que el macho de Cueva. De All American, Les Luger. Empieza, él entra antes de que la lucha empiece. Con un turtleneck. Con un turtleneck. Con una camisa que yo tenía una parecida a la de Luger. Un turtleneck. De blanca, camisa blanca, ¿no? Era cuando aparentemente el día antes él estuvo luchando ¿verdad?, en la otra compañía. O sea, eso fue un brinco de la noche, ¿verdad?, anterior a esta. Sí, porque él había vencido el contrato en la WWF y él estaba luchando, esperando una oferta. Estaba renegociando y supuestamente había aceptado la oferta de Boca, pero todavía estaban ultimando detalles para firmar. Como era típico de Vince, ¿verdad? Era típico de Vince. La historia de esto es que Sting le comenta a Bischoff que lo traiga. Sí, porque era gente libre, le dijo, tráete a Lex Luger. Bischoff habla con Luger, le dice, te ofrezco esta cantidad que era menor, y quiso Luger. ¿Se fue? Sí, bastante parecido a lo que pasó luego con Brett. Si nos podemos pensar como que paralelo, ¿verdad? Lo único de la salida de Brett fue bien desastrosa, pero, ¿verdad? Pero sí se parece mucho en las circunstancias. Y eso, pues, terminó el show, ¿verdad?, con todo el mundo, what the hell are you doing here, ¿no? Y eso creó ese voz de qué va a pasar después en Nitro. Exacto. Y eso fue, yo creo que la mejor venta que tenía Nitro, porque tú literalmente al ser en vivo no sabías qué iba a pasar, mientras que en el otro lado pues ya tenía los dirt sheets o los newsletters. Y recuerda esto. Estaba creciendo un poquito, ya se sabían los resultados. Recuerda que el internet no es como es ahora. El internet era más, estaba como que gateando, tú sabes. En esos spoilers, o sea, era más limitado, todo era por revista. O ver el show toda la semana. O el hotline. El hotline. El hotline. Eso, ¿verdad? Pues trae, ¿verdad? Pues una situación donde pues Hogan y Savage no trostean en Luger, pero Sting confía en Luger, y durante ese tiempo, ¿verdad? Pues sucede algo con Vader. ¿Alguien sabe lo que pasó? Que quiera comentar lo que pasó con Vader, que era técnico en este tiempo. Bueno, se puso una pelea con Mr. Wonderful Portendorf, y Mr. Wonderful Portendorf en chancletas metedeo le metió una paliza a Vader. ¿Sí? ¿La Puerto Rico? Sí, de esa que en Puerto Rico. Pues, Wonderful le dio una pela con ti brazo jodido, cogió a Vader y lo puso para su número.
Y como Orndorff era agente de la WCW y Vader fue el que empezó, Vader fue despedido. Esto habría un miembro o un personaje para ser pareja con Sting, Hogan y Savage contra los Dungeon of Doom en Fall Brawl, en War Games. Y ahí comienza la historia, ¿verdad? De que Savage y Flair, Savage y Hogan no querían a Luger, pero Sting, no, este es mi pana, yo confío en él, déjalo. Y básicamente, ¿verdad? Pues aceptan, ¿no? Que Luger sea el miembro del cuarto, es el cuarto miembro de ese equipo en lo que fue básicamente el peor War Games en la historia, ¿no? El equipo de Hogan con Luger y Sting y Savage. Y ahora incluyo lo de ahorita. Pues después de la traición de Flair a Sting, como dijo ahorita, pues hace unas 2 semanas, no me acuerdo, pusieron un teléfono, o no me recuerdo, para que los fans escogieran quién puede hacer la estelar de ese día. Se llaman los Viewer Choice. Resulta que únicamente pues ganó Sting contra Flair. Y básicamente Sting se vengó de Flair por la traición. Porque dio una casa de pera a Flair, brother. Ya faltando 2 minutos para sacar la lucha, le hizo el Scorpion Death Drop, papá. Y no lo soltaba. Entraban luchadores ahí, los Jovers. Mira, chico, pero suéltalo. Y no lo soltaba. Lo soltó un momentito. Se iba afuera, subía y se aplicaba otra vez. Y de momento viene Luger con esa pasta ahí, con calma ahí, sube a ring ahí, habla con Sting, no sé qué le dice, y Sting tumbó la llave. Y únicamente, me acuerdo ahora, un momento igual con Luger, sí, que no me acuerdo qué pasó con Luger, que vino Sting, habló con él, mira chico, pero ya está bien, suéltalo, ¿sabes? Suéltalo, y lo soltaron. Gente, para ustedes vean que estos podcasts como están así, tú puedes tener un libreto, pero lo que uno va hablando, vienen muchas memorias. Si no me equivoco, esa creo que estaba luchando con Ben, creo que fue. No me acuerdo. Que estaba haciendo el torture rack y no quería soltarlo o algo así. Si no y entró Sting ahí, y mira chico, pero qué sé yo, suelta, y lo soltó, ¡panga! Lo tiró al piso ahí. Pero algo también sucedió, ¿verdad? En ese War Games, y en ese War Games aparece nada más y nada menos que Carlos Colón. Carlos Colón entró ahí, Carlosito Colón. ¿No? Que entra The Giant a la lucha, agarra a Hogan por el cuello y supuestamente snaps el cuello, y le rompe el cuello a Hogan para setear la lucha. Otra vez, recuerden, está el main event, que es el otro mundo de Hogan, y está el resto de la cartelera donde hay buenas luchas y están desarrollando los cruiserweights y están desarrollando feudos de sangre, mientras acá, ¿verdad? Hogan está haciendo su... Y eso nos lleva a Halloween Havoc, donde antes de la lucha iba a ocurrir una batalla de Monster Trucks. ¿Se acuerdan de eso? Dios mío, sí. Bigfoot contra el carro de Hogan contra el carro de The Giant. ¿Qué sucedió ahí, Miguel? El último piso, ¿verdad? El último piso. En el piso, sí, en el último piso del edificio. Que por un lado está el río y por el otro lado está el parking. Eso fue desastroso. 2 Bigfoot, se veían espectaculares. Eso creo que fue lo único que se pudo apreciar bien de eso. Pero tengo que decir que los dos estaban guiando los carros legítimamente. Esto se veía, ¿verdad? Porque estaba aunque en un momento dicen que tiene que haber un copiloto también, pero nada, eso es otro detalle. La cosa es que los dos estaban guiando sus respectivos carros. Y entonces ocurrió el día antes, hay que aclarar que ocurrió el día antes, eso fue grabado. Se grabó la noche anterior. Ok. Y estaba cercado con unos drones anaranjados con luces, y las reglas del juego era que estaban los dos carros de frente, soldados, ¿verdad? No es que estaban sueltos los carros, no era un demolition derby, era que estaban soldados, y entonces el que empujara al otro era como un sumo, pero en carro, ¿verdad?
el que sacara los dos ejes del carro, o entiéndase, el carro completo, fuera del área donde estaban los drones, era el ganador. Sí. Y fue. Tengo una pregunta. Ese fue el episodio que estaba arriba el gigante, cae para abajo, 1000 pisos para abajo, después aparece a luchar. Sí. Exactamente eso, en ese pay-per-view. Pues nada, gente, me hacen esto en un multipiso casi 100 pies, 100 pisos, el gigante cae abajo, se cae y de momento aparece luchando. No, bueno, pasó un tiempito, porque yo creo que pasó una o dos luchas para entonces no, fue una lucha y pasó para entonces la final. Pero el asunto es que cuando gana Hogan, por supuesto, gana Hogan, se bajan los dos del carro, empiezan a pelear, poco a poco, bien disimulado, se van metiéndose en el edge de la pared, El borde. que como mencioné ahorita, para el lado en que estaban era supuestamente el río. El río nunca se vio porque era de noche, ¿verdad? Y el ángulo que estaba en la cámara no se apreciaba si era verde o no. El asunto es que se iban trepando, y en una, pues Hogan como que hace como que lo suelta, y ahí el Giant hace y cae de espalda y no se volvió a ver. En comentarios. Oye, que para efecto se jodió. Se murió. Se jodió. Para efecto murió. Pero con la gran actuación de nuestro gran actor Hogan, llamen una ambulancia, brother. Y sale corriendo por ahí. Y entonces en comentarios, pues Eric Bischoff diciendo, no, ¿qué pasó con el gigante? Alguien que me diga, que sea, nada. La actuación de Bischoff fue mucho mejor que la de Hogan, ¿verdad? Pero después que pasó el segmento, pues como que quedó ahí. Y se volvió a mencionar, nadie sabe los whereabouts de Heenan. De hecho, Heenan era el que estaba diciendo eso todo el tiempo. Hasta que pasa entonces la lucha. Que entonces ahí, la que estaba entre medio, por cierto, era la de Randy Savage contra Luger, y después entonces fue la de Hogan contra el Giant, cuando regresa milagrosamente, ¿verdad? De una caída que parece que cayó en una nube y cayó bajito, así, ¿verdad? Tiene un paracaídas o algo que lo salvó. Y entonces, ahí era por el campeonato. Y entonces el gigante pues gana por DQ. Pero se fue en un revolú porque no... Tengo una pregunta, Miguel. Ahí estaba el cubo de hielo. ¿Estaba ahí o no estaba ahí? El famoso cubo de hielo salió. El hielo. Okay. El contenido del cubo de hielo, debo decir. Por eso, porque sí. Previamente había anunciado un cubo de hielo bien estúpido, que de momento, como siempre sean ellos, faltando un segundo, see you next time, y sale ahí el famoso Yeti del cubo de hielo. Que, by the way, el Yeti era como 1 o 2 pulgadas más alto que el Giant. Sí, 7'6" algo así, sí. Mira, y esto fue verdad. Nosotros en aquel tiempo, como pasó esto en el Luger, y Miguel te puede decir, coño, ¿ese Undertaker? No. Por eso, porque como aquel tiempo, todo lo que hacíamos era solamente por TV. No teníamos acceso a internet, como no acceso y revistas menos, pues uno especulaba, coño, si brincó Luger, ¿qué más falta? Y aquí nosotros bien caifán ingenuo, coño, ¿será este Undertaker? Pero ¿O era alto? Pero mira, antes de que tú te cures con el Yeti, déjame decir lo que pasó en la lucha, ¿no? Eso iba, pero dale. Ok, parecía que Hogan iba a derrotar a los Giants, pero Jimmy Hart aparece y le da al árbitro con el campeonato mundial, noqueándolo. Y luego de esto, pues Jimmy Hart ataca a Hulk Hogan con el título, ¿verdad? Y traiciona a Hulk Hogan. A The Hulkster. Y básicamente, ¿verdad? Pues ahí aparece The Giant, Kevin Sullivan y el luchador favorito. Yo sé que tú estás loco, Luis Gómez, por esta parte. Aparece los Jedi. ¿Qué es lo que le hacen a Hogan? El Yeti ese y The Giant. Bueno, el Yeti sale ahí, dice Shomari, ¡The Yeti! ¿Va dónde Hogan allá? El tipo, tú ves que parecía este papel de toilet, enjollado. Sí. Y se usado.
y se veía el cuerpo y todo. Entonces va para allá donde Hogan, entonces The Giant le hizo a él el abrazo de oso por el frente. Mira ahí el Giant, el Jet ahí, sube ahí a ring y viene entre los dos, aparecen el threesome a Hogan. Uno por el frente y otro por detrás. Y hacen el paquetito, bien paquetito. Y lo más estúpido es que lo más cabrón es que tú ves que es fake, me cago en la mierda. O sea, que tú ves como ahí. Sí, exacto, empieza algo como que a temblar y yo. Pero tú no ves a que se mueve, está ahí. Qué clase It was disturbing to watch, en verdad. ¿Tú te acuerdas de la cosa que vendían, que tú la agarrabas y temblaba, que supuestamente era para hacer ejercicio? No sé si la vendían en Puerto Rico. Sí, eso, los hats estos de TV. Sí, así parecía Hogan. Así parecía Hogan. Hogan llegan por el frente y este por detrás. Exacto. Eso parecería, o a simple vista pareció que Hogan retuvo el título, pero Jimmy Hart había puesto en el contrato que si Hogan era descalificado, perdía el campeonato. Así que al Jimmy Hart darle al árbitro con la correa, los Giants se convierten en campeón mundial, o eso pensábamos todos nosotros, pero la WCW se metió y declara el título vacante, diciendo, ¿verdad? Pues que iba a ocurrir una batalla campal, no un Royal Rumble de 30 luchadores, no. Eso es para cosas de nene. Pero tengo una pregunta. Dime. ¿Ahí entra la parte del bigote o todavía no? No, eso vino después. Ok, está bien. No, espérate, tiempo, no. Ya lo del bigote había pasado. Ok, cuéntalo del bigote, que yo sé que estás loco por contarlo. Y de hecho, en esta lucha, y después que pasa lo del bigote, en uno de los ataques, cuando le hacen la supuesta que le rompen el cuello a Hogan, que by the way se le hicieron 2 veces, sí. En esa y en un Monday Nitro. Y se levantó. No, sí, no, en ninguna. ¿No se levantó? Por lo menos no, la vendió. Lo vendió. Okay. Kevin Sullivan viene y le afeita el bigote, ¿verdad? No. El trademark. Está brincando pasos ahí. Sí, fue okay. Kevin Sullivan. Pero vamos a explicar cómo pasó eso. Pero Ajá. Tipo, antes que explique, porque quería entrar en una parte que es un detallito, un hint para lo que iba a pasar el próximo año. Cuando pasa lo del break, sí, Hogan se viste de negro. En esa lucha se vistió de negro completo. Que todo el mundo todo el tiempo se está reclamando el evil side de Hogan. Y hasta Jimmy Hart se vestía de negro y todo eso. Pero nada, eso era. Vale. ¿Qué pasa? Pues en un segmento de Nitro pues, estaba Big Jim me parece con Hulkster, ¿verdad? Entonces, dentro del público había una old lady con un traje rojo ahí, una peluca ahí, yo sé si un bate, qué sé yo, que se demontre. Cuando Brother baja de ring, pues viene esta viejita y le da jugar una pela. Y quien la viejita era Kevin Sullivan. O sea, ahí es que entonces nos ponen a ring y ahí es que empieza el party. Porque entró el gigante con The Zodiac. ¿Zodiac era? Sí, The Zodiac. Estaban con una tijera. Con una tijera y cuando no quieren afeitar el bigote. ¿Qué pasa? Ahí entra, eso quedó brutal. Primero entró a hacer el salve de Nasty Boys. Vino Giant, los jodió los dos. Después entró nuestros machos, papá. No, ellos fueron los primeros. Pero no, ellos fueron los primeros. Primero entró The American Males. Y eso fue un paso por picha ahí. Los dos los jodió. Después entró Nasty Boys. Porque esa noche iba a luchar en pareja Nasty Boys contra American Males. Que, by the way, era el debut de ellos. Y ellos ganaron el campeonato a Harlem Heat en el debut de los American Males. Así que. Pues entonces, entra Blackwell ahí. No es un carajo. Entonces viene Scotty Riggs, lo coge ya y lo coge con un muñequito. Y ¡buah! Un Power Slam. Después entró Nasty Boys a hacer el salve, pero ya era tarde porque ya básicamente le afeitaron el bigote y por poco le afeitan lo que le queda de pelo atrás. Pero nunca. De Zodiac. Y Kevin le dijo, no. Ya está ahí. Ya. Vamos. Ya está ahí.
Eso estaba pasando. Pero fíjate, te interrumpo, pero Bischoff lo vendió bien cabrón. Bischoff vendió eso, brother, como si fuese bomba atómica. Pero Hogan también. Hogan estaba en el piso. Ese torso está brutal. Mientras esto está pasando, tienes a los Horsemen corriendo como locos por WCW y tienes a Luger en esta, que para mí fue uno de sus mejores runs de toda su carrera, para mí, que era pana de Sting, pero odiaba a Hogan y odiaba a Savage, y tenía esta donde Savage y Hogan pues no confiaban tampoco en Sting porque era pana de Luger, y toda esa química hacía de los programas semanales, porque ellos esperaban que Sting iba a traicionar, ¿verdad?, a Savage y Hogan, pero Sting, no, es que simplemente mi pana, y Luger es mi amigo, y Luger por el otro lado haciendo trampas, espaldas de Sting, y a veces Sting se daba cuenta, con Jimmy Hart de manager, y toda esa química, para mí, toda esa historia estuvo en la madre. Es genial. Y todo eso se estableció desde el día 1, cuando Luger entra en el primer Nitro, que le dice, no, papi, aquí yo vengo a lo que yo quiero, ese campeonato, y ese es a lo que yo vengo. A mí no me importan las amistades. Y lo más brutal es que Hogan le hizo el job a Luger por el campeonato. Pero eso es después, chicos. Eso es después. Pero se me pareció mucho a lo de Punk, cuando él regresa, que él dice, I'm not here to make friends, I'm here to make money. Pues más o menos la misma línea, ¿verdad? Pero se quedó genial porque lo está estableciendo desde el principio, ¿verdad? Para esa historia es una que deberían hacer, se podría hacer en Puerto Rico y Estados Unidos nuevo, y sería fresca porque no se ha visto mucho. La WCW... O sea, está sugiriendo que lo ve entonces Saban y Gilbert. Yo no estoy diciendo eso, jamás y nunca. Dios me lo iba a decir yo semejante cosa. Anyway, el título es declarado vacante, si no nunca terminamos. El título es declarado vacante y se determina que se va a hacer una batalla campal, pero no de 30 luchadores. 50. No de un ring, no. 3 rines, porque es WCW, y en cada ring hay 20 luchadores para 60 luchadores. Exacto. En un arroz con pollo que tú no podías saber ni lo que estaba pasando y lo que estaba pasando con todos los luchadores que tenían bajo contrato, básicamente. Me da pena el director de cámara en ese pay-per-view. Sí. Porque ahí no se entendía nada de lo que estaba pasando. Las tomas eran malísimas. Y pues menos mal que lo que faltaba era que estuviesen de frente cada ring. Eso es lo que faltaba, porque no se entendía absolutamente nada. Hablaban de una cosa, entonces estaban enfocando otra, y era un desastre. Sí, la idea quizás en concepto estuvo chévere, pero en cuanto en lo práctico. En lo práctico, pues estaba complicado tú seguir 60 luchadores. Y básicamente hicieron el final como que de Royal Rumble 91, ¿no? Con Hogan, pues no realmente no siendo eliminado, pero sí, con Sid Vicious. Hogan elimina a Sting, Lex Luger y The Giant, mientras Randy Savage está tratando de eliminar a One Man Gang. El referee ve a Savage tirar a One Man Gang sobre la tercera cuerda, pero no ven que The Giant jala a Hogan por la cuerda de abajo, ¿no? En vez de por la tercera cuerda. Y los árbitros ven que lo único que queda es Savage y declaran ganador a Randy Savage, y Hogan protestando porque es un sore loser, aunque fuera el pana. Yo, a mí no me votaron, que yo debo ser el campeón, se lo dieron a este. Y eso pues creó un poquito de tensión, ¿no? De roces con Savage, aunque después supuestamente lo arreglaron, ¿verdad? Y básicamente, ¿verdad? Pues eso es lo que lleva, ¿verdad?, a noviembre, que termina con Savage de campeón mundial. Y durante ese tiempo la WCW había entrado, aunque ya tenían tiempito, una relación con New Japan, e hicieron un evento en ese 95 que se llama Collision in Korea. Miguel, te lo cedo a ti para que expliques, porque esto explica lo que va a ocurrir en Starrcade. Sí, mira, en el caso de la relación con New Japan, era una relación que ya estaba desde antes. Lo que pasa es que estaban como que media malita, y decidieron, ¿verdad?, pues como que establecer esa relación de nuevo
para que se beneficiaran ambas compañías. En el caso de Collision in Korea, este evento fue bien importante, no solamente para WCW, para New Japan, sino para el mundo de la lucha libre como tal, porque fue la única vez que se celebró ese evento. Nunca más ha habido un evento de la misma magnitud, jamás se celebró bajo ninguna compañía, ni antes ni después. En el caso de Collision in Korea, no fue todo el mundo, fueron los top dogs, como quien dice, ¿verdad? De WCW y del otro lado, ¿verdad? Pues esto de New Japan, empezando por Antonio Inoki, ¿verdad? La cabeza, ¿verdad? de New Japan, donde hace su lucha en la segunda noche con Flair. Y extrañamente, pues Flair lo pone over, ¿verdad? Bueno, no extrañamente, era de esperarse, ¿verdad? No había ningún título envuelto. La lucha magnífica, en una muy buena lucha. El que quiera verla completa, el video está en YouTube. Hay 2 páginas que tienen es lo que está posteado en YouTube, es el broadcast que se puso en agosto para los viewers americanos. ¿Okay? Así que está cortado. Tiene las luchas que aparecen son íntegras, pero son una combinación de los 2 días. Yo tuve mucho problema con eso porque la información que yo buscaba me daba las luchas en el orden que no era, luchas que nunca pasaron. Por ejemplo, inicialmente parecía que Inoki y Flair habían luchado las 2 noches, realmente eso no pasó. Ellos lucharon la segunda noche. Pero para que vean quiénes estaban envueltos del lado de WCW, Chris Benoit, estaba Tuco Scorpio, que en este caso pues ambos estaban luchando en Japón para ese tiempo, los Steiner Brothers en una lucha espectacular. Estoy buscando aquí para decir con quién era. Hawk, Robario Hawk. ¿Quién más estaba? Había un par de gente. Scott Norton también, que luchó contra vamos a decir, lo encuentro aquí, en un chat team con Masahiro Ochono y Akira Nogami, y entonces Takayushi y Iizuka, ¿verdad? Una tremenda lucha. La de Steiner Brothers también lo mencioné, que estuvo muy buena. Bull Nakano, Akira Okuto, saludos Jesús Sadia. Que estoy, ¿verdad?, diciendo cosas. Pero el evento estuvo muy bueno. Lo que estoy mencionando son del día 2. El día 1 pues estaba en el día 1 Scott Norton fue el cierre con Shinji Hashimoto, que era el campeón, que era por el campeonato de la IWGP. IWGP. Excelente lucha. Yo nunca he sido tan súper fan de Scott Norton, pero esta lucha estuvo bien buena, porque eran dos tipos, dos mulos, esos fueron unos 2 brothers, ¿verdad? Pero el evento como tal fue el detonante, ¿verdad?, para lo que pasó luego, ¿verdad?, para hacer algo corto, que nos lleva entonces a lo que es el evento de War Games, ¿era, verdad? No, Stargames. Perdón. El Stargate, que se titulaba World Cup of Wrestling, porque entonces era la competencia entre las 2 compañías, 7 luchas, ¿verdad?, donde quien ganara más luchas pues se llama una copa, que era más grande que Jim Okerlund, ¿verdad? Y entonces pues sorpresivamente, para sorpresa de nadie, quien gana es WCW 4-3, ¿verdad? Pero muy buenas luchas. La de Eddie Guerrero con Otani fue increíble. Kensuke Sasaki con Sting también fue muy buena. Es un evento que vale la pena, que se recomienda. Luis, ¿querías decir algo antes de que entremos? Sí, antes de despedirnos, ¿cómo no acordarse de Ric Flair con Woman, con Elizabeth? Eso fue en el 96. ¿No fue en el 96?
Fue en el 96, tú estás Sí, un en año 96. adelantado. Con la mesita ahí con los piscolabs y con las copas, Y, con los y el vinos. champán, eso fue después. Y el champán, ok, 96. está bien. Ok, está bien, perfecto. Eso fue Ok, después. esto en el 96 va a ser el podcast solo porque lo sabe todo. Pero en Starrcade 95, como bien menciona Miguel, hubo un torneo, ¿verdad? Entre 7 luchas entre luchadores de New Japan contra WCW. WCW gana 4-3, ¿verdad? Pero también hay una lucha triangular. En esa lucha, ¿verdad? Pues era Sting, Flair y Lex Luger, con el ganador enfrentándose a Randy Macho Man Savage, quien había luchado también en el torneo, ¿no? Al igual, y Luger también luchó en el torneo, y Sting, ¿no? Sí, lucharon en el World Cup. Sting había luchado contra, te digo ahora, contra Kensuke Sasaki. Exacto. Que por cierto, este evento se celebró el 27 de diciembre, ¿verdad? Uh-huh. Lo hicieron en un miércoles, bien raro para un pay-per-view, porque ellos querían hacer algo como que especial y lo decidieron hacer a final de año. Y que estaban tratando también de vender el evento del 4 de enero de New Japan. Era la próxima. Ajá, exacto. Pero ¿qué pasa con la lucha de Sting? Sting para ese tiempo él no era el campeón de Estados Unidos, porque Kensuke Sasaki le había quitado el campeonato como una semana, 11 días antes, algo así, en un evento que se celebró en Japón. Uh-huh. So, ellos lucharon, Sting gana, que de hecho ese fue el punto decisivo, porque esa fue la lucha número 7, que hasta ese momento era 3-3, estaba 3-3. Pero todas las luchas de ese torneo, cada una brutales. Muy buena. Muy bueno ese pay-per-view. So, Ric Flair derrota a Luger y Sting y aparece, ¿verdad?, en esa lucha final contra Randy Macho Man Savage en Starrcade 95, y como bien explicó Miguel Bibiloni, pues Savage corta a Flair y Flair bota más sangre, una cosa hermosa, una cosa bella. Y Luis, ¿tú te acuerdas quién ayudó a ganar a Flair esa lucha? ¿O no te acuerdas? ¿Me estás pensando en el 96 todavía? Dale. Los Horsemen entran y ayudan, ¿verdad?, a Ric Flair a ganar el campeonato, y está la celebración con Flair botando sangre y Pillman y Arn Anderson, y Pillman con el loose cannon, ¿verdad?, que se vuelve todo loco, y termina el año, o por lo menos en papel termina el año, ¿verdad?, pues con Ric Flair ganando el campeonato mundial de WCW, ¿verdad?, nuevamente en Starrcade. Yo creo que lo ganó como 3 o 4 veces en Starrcade, así que yo creo que ese... Pero cuenta la leyenda de Pillman, que supuestamente, como estaba Luz Cannon, fue donde Bishop y le dijo, mira, Bishop, vamos a hacer un angulito real, como que yo me voy de la compañía. Y no hizo más que de la Gilis y brincó con Vince McMahon. 96 también. Pues mira, es que... Ya está listo para el 96. Está afilado para el 96 el hombre, está afiladito. Esa Henneken, papi, esa Henneken. No, son Schaefer. Oh, son Schaefer. Claro, Schaefer. ¿Tú todavía tomas Schaefer? ¿Usted se vende? ¿En serio? Yo pensé que esa marca ni se vendía ya. Pero antes de irnos, ¿tú crees que en Puerto Rico haya una compañía que haga unos World Games con 3 rings? No lo hacen ni de con uno. 60 luchadores. Con 60 luchadores. Si juntan de todas las compañías juntas, sí. Es como único. Si junten todas las compañías juntas, es como único lo podrían hacer. Y eso. Sí, hay como 30 compañías. Yo creo que se puede. Yo creo que hay un montón de compañías. Se puede hacer como The Warriors, que mandaban representantes de cada ganga. Pueden mandar 2 de cada compañía y ahí tiene 60. Es verdad, Eso no está mal, no está mal. Oye, buena idea. Pero en general, ¿qué les pareció el 95? Empiezo contigo, Luis. ¿Qué te pareció el 95 de WCW? Mira, en verdad, el 95, como siempre he dicho, es que es imposible abarcar todo lo que pasó en ese año. Muchas cosas pasaron en ese año. Simplemente se coge y se compacta lo más que se pueda. Para mí fue un año, por lo menos para mí, después de Nitro,
fue la transformación al 96. Y en mi generación, en nuestra generación, nos caló hondo, porque no faltaba un lunes que veías Nitro. Y eso tú estabas cambiando Raw, Nitro, Raw. ¿Sabes? Esa era la magia. Y en parte gracias porque no estaba el internet en su apogeo, que eso ayudó mucho a no dar spoilers de los resultados. Pero para mí me encantó ver ese ángulo de Flair y Sting, ¿qué más? Verlo de los Horsemen, name it, brother. Fue un buen año, pero yo creo que el año que despuntó fue el 96. ¿A ti qué te pareció el 95, Miguel? Pues mira, a mí me pareció, fuera de Uncensored, que fue fatal. Sí, ese recuerdo fue malísimo. No, ese fue, no, eso para mí, eso no pasó. Fue la zapata para lo que pasó entonces en el 96, definitivamente. Y las historias algunas muy buenas, otras pues, y no digo historias, por ejemplo, gente que pudo haber hecho más y los escocotaron, por ejemplo, Paul Roma, ¿verdad? El mismo Alex Wright. En este año tuvimos el debut de Disco Inferno, Renegade. De Renegade. Sí, mira, pero fue un año muy bueno. Fue un año overall, fue muy bueno. Y también, que no se mencionó, también se empezó a sembrar la semilla de los cruiserweights. Ya para el cuarto o quinto Nitro, ya empiezan a hablar del belt. Sí. Porque ya tenían a Malenko, tenían a Guerrero, tenían a Benoit, y tenían a Mr. JL. ¿Sabes quién es Mr. JL? Jerry Lynn, ¿no? Jerry Lynn. Yo no sabía eso. Estaban desarrollando, y en el 96 pues vienen los cruisers mexicanos y explotan junto con los americanos, y explotan, ¿verdad? Lo que es. A mí también me gustó mucho el 95. Otra vez hay como dos mundos. Está el mundo de Hogan y está el resto de la cartelera, que es bastante bueno y bastante decente. Otra vez lo de Luger siendo técnico, a mí rudo, pero pana de Sting, me encantó esa historia, de mi historia favorita. La historia, ¿verdad? Pues como mencionó Luis, de los Horsemen, me gustó desde el principio, porque ver a Arn Anderson con Flair peleando y todo era una trampa, y Pillman creando cizaña y Flair queriendo meterle las manos a Pillman, ¿verdad? Porque decía que estaba corrompiendo a Arn Anderson, y después resultar que fue una trampa y se unieron. Era una cosa chef kiss. Sí, lo de New Japan y WCW me gustó. Y otra vez, sí, el fundamento, el Nitro me gustó, que toda la semana era de un lugar diferente, los visuales, que era todo bastante rápido, no era un programa aburrido como a veces tendía a ser Raw. Sí, no, el 95 fue un y hablando de, me acuerdo, hablando de Flair y Arn, y estos lucharon, sí. De un Nitro, y dio Pillman y traicionó a Flair, algo así fue que le dio a Flair y lo planchó limpio, o sea, lo planchó con trampa. Sí, ahí fue la mecha para que Flair buscara a Sting. Exacto. Estuvo muy bueno. Sí, sí. Bueno, pues nosotros aquí terminamos nuestra mirada al 95, regresaremos por el 96, quizás en un mes, para así tener, ¿verdad? Pues descansar a WCW, y ya estamos listos para el 96, porque Brett está listo para el 96. Que lo haga solo, ¿verdad? Sí, yo voy a prender la cámara y decir, Luis, mete mano, Brett. Sí, así yo, chao, tomándome una cerveza y un whisky. No, fuera de broma. Pero no, gracias a ambos por la ayuda con este podcast, muy entretenido. Espero que la gente haya podido disfrutarlo. Chequen la página Desde los Territorios, donde Luis Gómez, ¿verdad? Pues tendrá sus nuevas aventuras. Últimamente has puesto muchas cosas de Bret Hart, ¿no? De la WWF, ¿no? En la página. Para que unos días después, que solamente son los poderes. Oh, by the way, aunque ya sale, ¿verdad? El miércoles, ¿no es que sale el miércoles 9 de julio,
la WWF en WWE Vault subió un mixtape de Bret Hart, 4 horas de luchas de Bret Hart, incluyendo muchas que nunca se han visto por primera vez. Hay una con Kurt Heenan, que está en la madre, y hay una con Dynamite que también que no se había visto, que también está en la madre. Así que chequenlo. También en WCW Vault subieron, que Luis Gómez y yo vamos a hablar de eso, el Great American Bash del año 1985. Siempre habían salido pedacitos, clips de las luchas principales, pero esta es la primera vez en 40 años que sale todo el evento en vivo, así que chequenlo. Son 2 horitas nada más, Luis, 2 horitas. Y de gratis, que es lo más que está raro, de gratis. De gratis en YouTube, así que quédense en ese, el mixtape de Bret Hart, altamente recomendado. Si les gusta Bret Hart, chequenlo ahí en YouTube. Nos despedimos, ¿verdad? Luis, palabras finales antes de irnos. Bueno, como siempre, agradecemos su cordial apoyo a nuestra página. Espero que este podcast les guste, va a estar bien bueno. Intentamos hacerlo en 1 hora, pero realmente es imposible compactarlo en 1 hora. Se quedaron muchas fuera. Sí, hay muchas cosas que pasaron ese año que lamentablemente no se pudieron cubrir, pero se cubrió lo más importante. Y por este mes, para agradecer a Miguel Bibiloni por su comparecencia en este podcast, para que pruebe el sabor de la gloria y el ego. Así que mañana vas al colegio ya y mírenme, está bien el podcast, mírenme. No, pero sabe que se le quiere mucho corazón y se agradece tu cooperación y tu disposición a hacer este podcast. Así que vamos a decir pronto, hermanito, hacemos otro podcast así. El 96, le metemos el 96. Que hombre, luego 96. Luis Gómez ya está afiladito. Miguel, muchas gracias. Me está mandando desde ahora. Pero nada, les agradezco esto. Fue un arduo trabajo. Yo te he mandado unas cositas, pero yo tengo un montón de cosas que he hecho. Así que tengo un montón de información que no sé. Así que si quieren, pasan muchas cosas en ese año. Pasan y por eso es difícil cubrirlo todo. Porque otra vez son 365 días y lo que tenemos es 1 hora y 20. Eso es imposible cubrirlo todo. Pero esperamos que nos digan qué nos faltó cubrir. Pónganlo aquí en los comentarios y podemos empezar el debate, ¿verdad? En los comentarios sobre ese año 1995 de la WCW. O sea, la semana que viene regresamos con un podcast totalmente diferente a este y nos despedimos, ¿verdad? Diciendo, como decía ese gran animador, anunciador, comentarista Joaquín Padín hijo, sayonara, amigos. Cuídense, mi gente, se les quiere.